Los policías tienen la misión de mantenernos a salvo de algunos de los delincuentes más peligrosos que se puedan imaginar. Pero a veces, ni siquiera las normas y reglamentos de la cárcel bastan para protegerlos de la ira de estos delincuentes. Las cosas pueden pasar de 0 a 100 en cuestión de segundos, y los policías pueden morir en la cárcel. He aquí algunas mujeres policía que fueron torturadas en prisión. Megan Lee Callahan. En primer lugar, desvelaremos los escalofriantes detalles que rodean la muerte de la sargento Megan Lee Callahan, una dedicada funcionaria de prisiones que perdió trágicamente la vida tras ser agredida por un recluso. La sargento Megan Lee Callahan era una funcionaria de prisiones cuya vida se truncó trágicamente. Megan, nacida y criada en Edenton, Carolina del Norte, siempre tuvo un gran sentido del deber y el deseo de marcar la diferencia en su comunidad. Su trayectoria en el ámbito penitenciario comenzó en enero de 2012, cuando se incorporó al Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte. Desde el principio, la pasión de Megan por su trabajo fue evidente. Afrontó su trabajo con una dedicación inquebrantable y con el compromiso de mantener el orden y la seguridad dentro de los muros de la prisión. Su duro trabajo y su excepcional rendimiento no pasaron desapercibidos y, en febrero de 2016, Megan fue ascendida al rango de sargento, un testimonio de sus habilidades y su capacidad de liderazgo. Tanto los compañeros como los reclusos se sentían atraídos por la sonrisa contagiosa y la actitud positiva de Megan. Tenía una capacidad natural para conectar con la gente, lo que la convertía en una comunicadora y mediadora eficaz en un entorno penitenciario a menudo tenso y difícil. Su carácter compasivo y su genuina preocupación por el bienestar de los demás le granjearon el respeto y la admiración de las personas con las que trabajó. Fuera de su vida profesional, Megan era conocida por su personalidad cálida y afectuosa. Estaba profundamente dedicada a su familia y amigos, y siempre dedicaba tiempo a apoyarlos y animarlos. A pesar de lo exigente de su trabajo, Megan conseguía mantener un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal, disfrutando de los placeres sencillos y apreciando los momentos que pasaba con sus seres queridos. Sin embargo, la dedicación de Megan a su trabajo implicaba a menudo largas horas de trabajo y sacrificios. Vivía sola y volcaba toda su energía en su trabajo, garantizando la seguridad tanto del personal como de los reclusos. Su compromiso con su trabajo era inquebrantable y siempre estaba dispuesta a hacer un esfuerzo adicional para garantizar el buen funcionamiento del centro penitenciario. Trágicamente, la vida de Megan se truncó aquel fatídico día en que una reclusa la agredió. El principal sospechoso de este atroz crimen es Craig Wissink, un recluso que cumple cadena perpetua por una condena por asesinato en primer grado en el condado de Cumberland. Wissink, que lleva entre rejas desde abril de 2004, tiene un preocupante historial de infracciones penitenciarias, como peleas y posesión de dispositivos electrónicos prohibidos. Sus tendencias violentas y su desprecio por las normas y reglamentos han suscitado preocupación entre los funcionarios de prisiones. La trayectoria delictiva de Wissink comenzó en 2000, cuando participó en un robo con allanamiento de morada que resultó mortal. Durante el robo, un hombre perdió la vida de un disparo de escopeta en el pecho. Este atroz acto de violencia condujo a la condena de Wissink por asesinato en primer grado en el condado de Cumberland. La gravedad del delito justificaba una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tras las reyes, el comportamiento de Wissink ha estado lejos de ser ejemplar. Ha acumulado una serie de infracciones penitenciarias, como peleas, interferencias con el personal y posesión de dispositivos electrónicos prohibidos. Estas infracciones dibujan la imagen de un individuo volátil y desafiante, que no teme desafiar a la autoridad y participar en enfrentamientos violentos. A pesar de su problemático pasado, Wissink también ha demostrado talento para el arte. En 2008, participó en un concurso de arte para reclusos organizado por el Vance Granville Community College y resultó ganador con su dibujo titulado A Kiss for Mama Alone. Esta yuxtaposición de talento artístico y tendencias violentas añade una capa de complejidad a la comprensión de la psique del sospechoso. La investigación sobre los antecedentes de Wissink ha revelado que se trata de un individuo con problemas y propenso a la violencia. Aunque todavía se está investigando el motivo exacto de la agresión a la sargento Megan Lee Callahan, está claro que el historial de agresividad de Wissink y su desprecio por las normas y reglamentos suscitan preocupación por su potencial para cometer nuevos actos violentos. La escandalosa naturaleza de los delitos de Wissink y su presunta implicación en la muerte de una funcionaria de prisiones
ha conmocionado a la comunidad penitenciaria y a otros sectores. El incidente ha reavivado el debate sobre la eficacia de los programas de rehabilitación del sistema penitenciario y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para proteger tanto al personal como a los reclusos. Donna Payant. A continuación, hablaremos de la muerte de la guardia Donna Payant. Donna Payant, nacida Donna Collins el 22 de marzo de 1950, era una dedicada e intrépida funcionaria de prisiones del estado de Nueva York. Con un fuerte sentido del deber, se incorporó a las filas de las 50 mujeres que prestaban servicio como funcionarias de prisiones en el centro penitenciario de Green Haven. Tras asistir a la Academia de Funcionarios de Prisiones en 1981, Donna solo llevaba un mes trabajando en Green Haven cuando sobrevino la tragedia. Como madre de 3 hijos, comprendía los riesgos que entrañaba su profesión, ya que su marido también trabajaba como funcionario de prisiones en otro centro. De hecho, su padre había dedicado más de 28 años de su vida a ser funcionario de prisiones en la prisión de Clinton. La misión de Donna en Green Haven consistía en vigilar un bloque de celdas en el que se encontraba el asesino convicto Lemuel Smith. Sus responsabilidades también incluían acompañar a los reclusos al comedor y asegurarse de que volvían sanos y salvos a sus celdas. Se tomaba muy en serio su papel, pues era consciente de la importancia de mantener el orden y la seguridad dentro de los muros de la prisión. Donna no sabía que su dedicación y compromiso con su trabajo la llevarían a un trágico final. Lemuel Smith, asesino y violador convicto, cumplía ya 2 cadenas perpetuas cuando se cruzó en su camino con Donna. Trabajando en la oficina del capellán, Smith ideó un siniestro plan para atraer a Donna hacia su muerte. Haciéndose pasar por otro empleado del correccional, la engañó y la convenció para que acudiera a la oficina. Confiando en la profesionalidad y camaradería de sus compañeros, Donna cayó víctima de la artimaña de Smith. Sin saberlo, cayó en una trampa que sellaría su destino. Fue dentro de los confines de la oficina del capellán donde Smith dio rienda suelta a sus violentas y mortales intenciones. Utilizando su fuerza y astucia, Smith atacó a Donna y la estranguló hasta matarla. La brutalidad del acto conmocionó a toda la prisión, dejando a todos con la incredulidad de que un crimen tan atroz pudiera ocurrir dentro de sus muros. Tras acabar con la vida de Donna, Smith hizo todo lo posible por ocultar su crimen. Envolvió su cuerpo sin vida en plástico y se deshizo de él en un bidón de 55 galones que luego tiró a un contenedor. Sus acciones estaban calculadas y destinadas a borrar cualquier prueba de su monstruoso acto. La prisión se sumió en el caos cuando se descubrió que Donna había desaparecido. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva, pero no se encontró rastro de ella en la prisión. Sin embargo, los perros rastreadores detectaron su olor y condujeron a los investigadores a la zona del vertedero. Cuando la noticia de la desaparición de Donna Payant se extendió por el centro penitenciario de Green Haven, el pánico y el caos se apoderaron de la prisión. El centro se cerró inmediatamente y se inició una búsqueda intensiva para encontrar a la funcionaria desaparecida. En las paredes resonaban los gritos desesperados de sus compañeros, decididos a traerla a casa, sana y salva. Se llamó a las fuerzas de seguridad para que colaboraran en la investigación. La búsqueda de Donna se extendió más allá de los muros de la prisión, ya que las autoridades rastrearon los alrededores en busca de cualquier indicio de su paradero. Se siguieron todas las pistas y se examinaron meticulosamente todas las pruebas, en una carrera contrarreloj para encontrarla. Los días se convirtieron en noches y la tensión creció en la prisión. Los reclusos estaban nerviosos, conscientes de que algo iba mal. El ambiente estaba cargado de miedo e incertidumbre, pues todos se enfrentaban a la posibilidad de que hubiera un asesino entre ellos. Se trajeron perros rastreadores para ayudar en la investigación, y su agudo sentido del olfato fue una valiosa baza en la búsqueda de Donna. Estos canes, altamente adiestrados, fueron capaces de captar su olor, lo que condujo a los investigadores a la zona donde se había arrojado su cuerpo. Fue un descubrimiento sombrío, una escalofriante confirmación de los peores temores. A la mañana siguiente, con la salida del sol, se peinó meticulosamente el vertedero. Se registró cada centímetro, se examinaron todos los restos, mientras las fuerzas del orden trabajaban sin descanso para traer a Donna a casa. Y entonces, por fin, se produjo el gran avance que esperaban. Encontraron el cuerpo sin vida de Donna, cuyo espíritu, antaño vibrante, se había extinguido para siempre. La visión fue desgarradora, un duro recordatorio de la maldad que puede acechar dentro del sistema penitenciario. Donna había sido brutalmente asesinada,
Su vida truncada por un hombre que no mostró ningún remordimiento por sus actos. La autopsia reveló que había muerto por estrangulamiento, un final cruel y violento para una dedicada servidora pública. A medida que se desarrollaba la investigación, la atención se centró en el autor, Lemuel Smith. Smith, que ya cumplía 2 cadenas perpetuas por asesinatos anteriores, era un hombre de mente oscura y retorcida. Había atraído a Donna a la oficina del capellán de la prisión, haciéndose pasar por otro empleado del correccional, y había llevado a cabo el atroz acto de quitarle la vida. Pero la depravación de Smith no terminó con el asesinato de Donna Payant. En una impactante revelación, confesó otros 2 asesinatos, crímenes que habían quedado sin resolver hasta ahora. Sin embargo, los fiscales decidieron no presentar cargos contra él por estos asesinatos adicionales, puesto que ya estaba cumpliendo varias cadenas perpetuas. Katrina Owens. A continuación, desvelaremos los desgarradores detalles que rodearon la muerte de Katrina Owens, una funcionaria de prisiones casada cuya vida se truncó trágicamente y que se vio enredada en una red de amor prohibido y tragedia. Katrina Owens, una mujer de 37 años, residía en Monmouth Junction con su marido, Marques, que trabajaba como sargento en el Departamento Correccional del Estado. Juntos, construyeron una vida y criaron a 3 hijos, viviendo aparentemente una existencia perfecta. Katrina era conocida por su compromiso inquebrantable con su trabajo y su dedicación al mantenimiento de la ley y el orden en el sistema penitenciario. Sin embargo, a puerta cerrada, la vida de Katrina dio un giro inesperado. Mientras trabajaba en la Escuela de Formación de Nueva Jersey, en Jamesburg, se cruzó en su camino con Alan Barron, un joven problemático que acabaría convirtiéndose en su perdición. Barron, de 21 años, era un recluso del centro cuando Katrina trabajaba como guardia. Poco podían imaginar que sus caminos se entrelazarían de una forma que desembocaría en un trágico final. La supuesta relación entre Katrina y Barron comenzó de forma bastante inocente, con conversaciones casuales y miradas fugaces dentro de los confines del centro penitenciario. Con el tiempo, estas interacciones se convirtieron en algo más, ya que se formó entre ellos una conexión prohibida. Los límites que deberían haberlos separado se difuminaron y encontraron consuelo en la compañía del otro. A medida que su relación se profundizaba, los riesgos aumentaban. La emoción del secreto y el encanto del amor prohibido los consumieron, llevándolos por un camino traicionero. Katrina, una respetada funcionaria de prisiones, se vio envuelta en una peligrosa aventura que acabaría costándole la vida. Aquella fatídica noche, Katrina asistió a una barbacoa navideña sin ser consciente de la tragedia que le esperaba. Fue allí donde se encontró de nuevo con Barron, y lo que empezó como una reunión aparentemente inocente se convirtió rápidamente en una pesadilla. Una discusión estalló entre ellos, alimentada por la intensidad de su relación oculta y las emociones que se habían ido acumulando con el tiempo. En un momento de rabia y desesperación, Barron cogió un arma y disparó mortalmente a Katrina, dejando tras de sí su cuerpo sin vida. El espantoso asesinato de Katrina Owens no fue un incidente aislado. De hecho, formó parte de un tiroteo que duró 40 minutos y se cobró la vida de otras 2 personas, sumiendo a la comunidad en un estado de miedo e incredulidad. El caos y la devastación causados por las acciones de Barron conmocionaron a la ciudad de Newark, dejando tras de sí un rastro de dolor y preguntas sin respuesta. Tras el asesinato, Barron huyó del lugar, dejando atrás una comunidad que se enfrentaba a las secuelas de sus actos violentos. Emprendió un viaje a Virginia, donde los alguaciles federales le cercaron el paso. Ante la perspectiva de ser capturado, Barron tomó la escalofriante decisión de quitarse la vida, dejando atrás una comunidad en busca de respuestas y una familia destrozada por la pérdida. Mientras la comunidad de Newark se enfrentaba al espantoso asesinato de Katrina Owens, las fuerzas del orden iniciaron rápidamente una intensa investigación sobre su muerte. La búsqueda de justicia y de respuestas se convirtió en un objetivo primordial de las autoridades, que trataron de desentrañar los hechos que condujeron a esta trágica pérdida de vidas. El director interino de la policía de Newark, Samuel de Mayo, decidido a llevar al autor ante la justicia, reunió a un equipo de detectives experimentados para dirigir la investigación. Su primera tarea consistió en reunir pruebas y entrevistar a los testigos presentes en la barbacoa festiva en la que se produjo el tiroteo mortal. Mediante meticulosos interrogatorios y análisis forenses, trataron de reconstruir la secuencia de los acontecimientos que se desarrollaron aquella fatídica noche. Los miembros del Grupo Especial de Fugitivos del Servicio de Alguaciles, de IEUUU, de la zona de Richmond, desempeñaron un papel crucial en la búsqueda de Barron.
Sus incansables esfuerzos les llevaron a la estación de autobuses Greyhound Lines Inc. de Richmond, donde creían que se escondía. Fue allí donde finalmente lo localizaron, pero lo que ocurrió a continuación fue realmente sorprendente. Cuando un agente de paisano se acercó a Barron para confirmar su identidad, el sospechoso sacó una pistola y le apuntó. En una fracción de segundo, Barron tomó la escalofriante decisión de quitarse la vida. Disparó un solo tiro, acabando con su propia vida antes de que se hiciera justicia. La escena en la estación de autobuses era de caos e incredulidad, mientras los agentes del orden se enfrentaban al trágico giro de los acontecimientos. Horas después de la muerte de Barron, la policía de Richmond hizo un descubrimiento escalofriante. Encontraron el Nissan Armada de Katrina Owens en un aparcamiento de las calles North Oath y East Marshall de Richmond. La presencia del vehículo suscitó dudas sobre las intenciones de Barron y sobre cómo había llegado a la parada de autobús. La investigación sobre sus movimientos y motivos continuó mientras las autoridades trataban de descubrir el alcance total de su plan. La búsqueda de justicia tras la muerte de Katrina Owens estuvo marcada por la determinación y el compromiso de poner fin al dolor de la comunidad. Aunque el trágico final de Allen Barron privó de la oportunidad de celebrar un juicio, proporcionó una especie de cierre a los afectados por sus violentas acciones. Jamie Biendle. A continuación, en una escalofriante historia que ha conmocionado a la comunidad penitenciaria, nos adentramos en la inquietante historia que rodea la muerte de Jamie Biendle, una funcionaria de prisiones muy entregada a su trabajo. Su vida se truncó trágicamente cuando murió estrangulada mientras trabajaba sola en la capilla de la prisión de Monroe. Este incidente, que el secretario de Instituciones Penitenciarias de Washington ha descrito como su peor pesadilla, ha suscitado dudas sobre las medidas de seguridad aplicadas y la vulnerabilidad de la prisión. Biendle, una funcionaria de prisiones de 34 años, encontró su trágico final mientras trabajaba sola en la capilla de la prisión de Monroe. Era un trabajo que ella había solicitado expresamente, atraída por el solaz y la tranquilidad que ofrecía. Sin embargo, su elección de trabajar en este entorno aislado resultaría ser una decisión fatal. Funcionarios del sindicato han revelado que Biendle había expresado su preocupación por la falta de cámaras de vigilancia en la capilla. Había expresado su malestar, destacando el hecho de que no habría forma de que nadie la vigilara o acudiera en su ayuda si se encontraba en apuros. Fue escalofriante darse cuenta de que, en esencia, quedaba vulnerable y sin ningún medio de alertar a los demás si se encontraba en una situación peligrosa. Aquel fatídico sábado por la noche, los investigadores creen que un recluso llamado Byron E. Scherf fue el responsable del asesinato de Biendle. Scherf, que ya cumplía cadena perpetua sin libertad condicional por violación, fue encontrado primero. Sin embargo, tuvo que pasar una hora más para que alguien se diera cuenta de que Biendle estaba en paradero desconocido. Este retraso en descubrir su ausencia no hace sino aumentar la sensación de tragedia y de pérdida de oportunidades para salvar potencialmente su vida. Pero las acciones de Scherf fueron sorprendentes. El secretario de Instituciones Penitenciarias, Eldon Weil, ha arrojado luz sobre los antecedentes de Scherf, revelando que durante los últimos 10 años había mantenido un expediente limpio, sin infracciones. Scherf había estado trabajando en la imprenta como parte del programa de industrias correccionales, aparentemente pasando desapercibido y sin suscitar preocupaciones inmediatas. Esta revelación ha dejado a muchos preguntándose cómo alguien sin problemas previos pudo cometer un acto tan atroz. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este hombre era un delincuente sexual violento. Los investigadores han determinado que no hay pruebas que sugieran que Biendle sufriera agresiones sexuales. Este detalle, aunque proporciona una pequeña medida de alivio, hace poco por aliviar la conmoción y el horror que rodean su asesinato. Biendle había sido nombrada Agente del Año en 2008 en las instalaciones de Monroe, un testimonio de su dedicación y su servicio ejemplar. Su compromiso con su función y con la seguridad de los demás hace que su trágico final sea aún más devastador. El asesinato de Jamie Biendle marca un hito escalofriante, ya que se convierte en la primera funcionaria de prisiones del complejo correccional de Monroe, asesinada en acto de servicio en más de 30 años. El impacto de esta pérdida reverberó en toda la comunidad penitenciaria, dejando un profundo sentimiento de dolor y una renovada urgencia por abordar los problemas de seguridad a los que se enfrentan quienes trabajan incansablemente para mantener el orden dentro del sistema penitenciario. Cabe señalar que el asesinato se produjo en un momento en que el sindicato Teamsters tenía pendiente una demanda contra el Estado
por problemas de seguridad en las prisiones derivados de los recortes presupuestarios. El momento elegido para esta tragedia no ha hecho sino intensificar el debate en curso sobre las medidas de protección y seguridad adecuadas para quienes trabajan en primera línea en nuestros centros penitenciarios. Sin embargo, el secretario de Instituciones Penitenciarias, Eldon Vail, ha subrayado que el procedimiento estándar es tener un solo funcionario asignado a la capilla, lo que plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad y la asignación de recursos. Ahora, centrémonos en el hombre responsable de este acto atroz, Byron E. Scherf. A medida que los investigadores profundizan en sus antecedentes, surge un retrato inquietante que arroja luz sobre el oscuro descenso que le llevó a cometer un crimen tan brutal. Byron E. Scherf, preso en la cárcel de Monroe, cumplía ya una condena a cadena perpetua, sin libertad condicional por violación cuando se cruzó en su camino con Jaime Biendel. Durante los últimos 10 años, Scherf había conseguido mantener un expediente limpio y carente de infracciones. Había estado trabajando en la imprenta como parte del programa de industrias correccionales, aparentemente mezclado en el fondo y evadiendo sospechas. Pero bajo esa fachada de cumplimiento y normalidad, Scherf ocultaba un lado siniestro. Los detalles de sus delitos anteriores dibujan el escalofriante retrato de un hombre capaz de cometer actos atroces. La condena por violación que le llevó a la cárcel demostró su capacidad para la violencia y su desprecio por el bienestar de los demás. Según los registros judiciales oficiales, el historial delictivo de Scherf comenzó en 1978, cuando fue declarado culpable de agresión en segundo grado. Como consecuencia, fue condenado a 10 años de prisión, pero quedó en libertad condicional tras cumplir solo 2 años. Cuando aún estaba en libertad condicional, Scherf cometió un acto atroz al secuestrar a una joven camarera y llevarla a una casa abandonada. Allí la sujetó y agredió sexualmente antes de rociarla con gasolina y prenderle fuego. Milagrosamente, la valiente camarera consiguió escapar por una ventana, a pesar de seguir maniatada. Por este horrendo crimen, Scherf volvió a ser declarado culpable, esta vez de violación, y fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, sorprendentemente, el 30 de diciembre de 1993, se le concedió de nuevo la libertad condicional. Durante su segunda libertad condicional, Scherf se hizo pasar por un posible comprador de vivienda y atrayó a una agente inmobiliaria a una propiedad remota. Una vez allí, la secuestró y agredió sexualmente. En consecuencia, recibió otra condena y se confirmó su pena de cadena perpetua. Actualmente cumple condena en el complejo penitenciario de Monroe. La víctima de la segunda agresión presentó posteriormente una demanda contra el Estado, alegando que Scherf nunca debería haber sido puesto en libertad condicional y que la supervisión que recibía era manifiestamente inadecuada. Lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos, perdió el caso tras llegar al Tribunal Supremo del Estado. Con ello, se hace evidente que sus crímenes no fueron incidentes aislados, sino parte de un inquietante patrón de violencia y agresión. Surge la pregunta: ¿cómo consiguió alguien con un historial tan oscuro permanecer fuera del radar durante tanto tiempo? La respuesta está en la capacidad de Scherf para manipular y ocultar su verdadera naturaleza. Dominaba el arte de pasar desapercibido, presentarse como un recluso modelo y evitar cualquier acción que pudiera levantar sospechas. Este enfoque calculado le permitió navegar por el sistema penitenciario sin ser detectado, esperando el momento oportuno para cometer otro acto atroz. Marianne Johnson. La muerte de Marianne Johnson, una dedicada funcionaria de prisiones de la unidad Robertson de Abilene, Texas, fue un día triste. Nacida y criada en Texas, Marianne Johnson creció con un fuerte sentido de la justicia y el deseo de marcar la diferencia en su comunidad. Desde muy joven mostró una profunda empatía por quienes se encontraban en el lado equivocado de la ley. Esta compasión, combinada con su inquebrantable determinación, la llevó a seguir una carrera en el sistema de justicia penal. En 2009, Johnson se incorporó al Departamento de Justicia Penal de Texas como funcionaria de prisiones. Sus 7 años en el departamento se caracterizaron por su inquebrantable dedicación y compromiso con su trabajo. Comprendía los retos y riesgos asociados al trabajo en un entorno penitenciario, pero nunca flaqueó en su determinación de mantener a la población a salvo de individuos peligrosos. Los funcionarios de prisiones, como Johnson, tienen uno de los trabajos más difíciles de todo el gobierno estatal. Se encargan de mantener el orden y la seguridad dentro de los muros de la prisión, enfrentándose a menudo a situaciones inestables y al comportamiento impredecible de los reclusos. Johnson asumió esta responsabilidad de todo corazón, reconociendo la importancia de su papel en la protección de la sociedad frente a quienes suponen una amenaza.
Pero ocurrió una tragedia cuando Johnson fue encontrada inconsciente cerca de una cocina de la prisión. Más tarde fue declarada muerta en el Hendrick Medical Center. Las autoridades investigaron su muerte como homicidio e identificaron a un recluso como principal sospechoso. El Departamento de Justicia Penal de Texas, junto con las fuerzas de seguridad locales, formó un equipo especializado para encargarse de la investigación. Su prioridad era procesar a fondo la escena del crimen en la unidad Robertson. Se examinó meticulosamente cada centímetro de la zona donde Johnson fue hallada inconsciente, cerca de la cocina, en busca de cualquier prueba que pudiera arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon su muerte. A medida que avanzaba la investigación, la atención se centró en identificar al sospechoso responsable de este acto atroz. Las autoridades ya han identificado a un recluso, Dillion Gage Compton, como principal sospechoso. Compton, que trabajaba en la cocina de la unidad Robertson, atacó presuntamente a Johnson cuando ésta entraba en un almacén. Aún se está investigando el motivo de la agresión. Compton, un recluso de 21 años, cumple actualmente una condena de 25 años de prisión por agresión sexual, con agravantes a un menor de 14. Su historial delictivo plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema penitenciario a la hora de identificar y gestionar a individuos potencialmente peligrosos. La investigación ahondará en los antecedentes de Compton, en busca de cualquier información adicional que pueda aportar datos sobre sus motivos y su posible implicación en otras actividades delictivas. Dale Wainwright, presidente de la Junta de Justicia Penal de Texas, expresó la dificultad de expresar con palabras la pérdida que siente el departamento cuando un funcionario de prisiones muere en acto de servicio. Pidió oraciones para la familia y los amigos de Johnson, reconociendo el profundo impacto que su muerte ha tenido en aquellos que la conocían y la querían. El gobernador Greg Abbott también expresó sus condolencias, reconociendo la dedicación de Johnson a la protección de los demás. Hizo hincapié en que su servicio no sería olvidado y prometió justicia rápida para el autor. Abbott ha dado instrucciones al Departamento de Justicia Penal de Texas para que adopte todas las medidas necesarias para mejorar la seguridad de su personal y evitar que se produzcan tragedias similares en el futuro. El objetivo es crear un entorno de trabajo más seguro para los funcionarios de prisiones que se juegan la vida cada día para proteger al público. Lance Lowry, presidente del Sindicato de Empleados Penitenciarios del Estado, expresó el profundo pesar y la pena que sienten. Subrayó la importancia de la dotación de personal y de las medidas de seguridad para garantizar el bienestar de los funcionarios. El Departamento de Justicia Penal de Texas ha luchado por mantener niveles adecuados de dotación de personal, lo que ha influido en el aumento de los riesgos a los que se enfrentan los funcionarios de prisiones. La petición de la legislatura estatal de recortes presupuestarios en todas las agencias estatales ha exacerbado aún más los retos a los que se enfrenta el departamento. Lowry destacó el marcado contraste entre el estado de Nueva York, con una población de 60.000 reclusos y 20.000 funcionarios de prisiones, y Texas, con 148.000 reclusos y menos de 25.000 funcionarios. El presidente del sindicato subrayó que nuevos recortes presupuestarios no harían sino comprometer la seguridad de los funcionarios de prisiones y obstaculizar su capacidad para desempeñar eficazmente sus funciones. La muerte de Marian Johnson plantea importantes cuestiones sobre las condiciones de trabajo y los protocolos de seguridad del sistema penitenciario de Texas. Darla K. Latham, funcionaria de prisiones de 38 años, perdió la vida durante una fuga frustrada. Aquel fatídico día, Latham, una aplicada funcionaria de prisiones de 38 años, estaba desempeñando sus funciones en el centro penitenciario del condado de Charlotte cuando se produjo la tragedia. Durante una tarea rutinaria, Latham se encontró sola, supervisando a un equipo de 5 personas. Poco podía imaginar que ese día aparentemente normal se convertiría en una pesadilla. Los reclusos, que habían conseguido acceso a martillos y otras herramientas, lanzaron un ataque brutal y despiadado contra ella. En inferioridad numérica y desprevenida, Latham luchó valientemente para protegerse. Sin embargo, el violento ataque de los reclusos fue demasiado para ella. El cuerpo de Latham fue descubierto en un armario cerrado dentro de un edificio de la prisión, una escena lúgubre e inquietante que demostró aún más la brutalidad del ataque. El descubrimiento se produjo después de que sonara la alarma de una bala, alertando a los funcionarios de la presencia de un disturbio. La rápida respuesta de sus compañeros no bastó, por desgracia, para salvarle la vida. A medida que se desarrollaba la investigación sobre la muerte de Latham,
quedó claro que su asesinato no fue un incidente aislado. Charlie Fuston, un recluso que también murió durante el fallido intento de fuga, fue aclamado como héroe por la familia de Latrem. Creen que Fuston murió mientras intentaba protegerla. La investigación de la trágica muerte de Darla K. Latrem fue un proceso meticuloso y minucioso, en el que las autoridades trataron de descubrir la verdad sobre el brutal ataque que se cobró su vida. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, FDLE, se hizo cargo de la investigación, sin dejar piedra sin remover en su búsqueda de justicia. A medida que avanzaba la investigación, quedó claro que había problemas sistémicos en el sistema penitenciario que debían abordarse. El incidente puso de manifiesto la vulnerabilidad de los protocolos de seguridad y suscitó preocupación por la seguridad de los funcionarios de prisiones. La Oficina del Inspector General del Departamento de Instituciones Penitenciarias también inició una investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Latrem. Su atención se centró en identificar cualquier laguna en el protocolo o negligencia que pudiera haber contribuido al ataque. Los resultados de esta investigación serían cruciales para responsabilizar a los encargados de garantizar la seguridad de los funcionarios de prisiones. La comunidad se unió a la familia de Latrem y a la comunidad penitenciaria en estos difíciles momentos. La representante estatal, Lindsay M. Harrington, dirigió un momento de silencio en la Cámara, destacando la necesidad de justicia y de un examen exhaustivo de las circunstancias que rodearon el asesinato de Latrem. La Cámara acordó no tomar ninguna medida hasta que concluyeran las investigaciones, haciendo hincapié en la gravedad de la situación. El fiscal del estado, Steve Russell, se hizo eco del sentimiento, declarando que se buscaría justicia en este trágico caso. Las secuelas de la trágica muerte de Darla K. Latrem dejaron un impacto duradero en su familia, sus compañeros y la comunidad en general. Todos los que la conocían sintieron profundamente la pérdida de una funcionaria de prisiones tan dedicada y valiente como Latrem. La familia, los amigos y los compañeros de Latrem se reunieron para llorar su muerte y rendir homenaje a su vida. Su cuerpo fue velado en Fort Myers Memorial Gardens, donde se celebró un funeral triste y emotivo. Funcionarios de prisiones de todo el estado sustituyeron a los guardias de la prisión de Charlotte, lo que les permitió asistir al funeral y mostrar su apoyo a la familia de Latrem. El cortejo fúnebre fue un momento solemne y conmovedor, ya que cientos de funcionarios del Departamento Correccional del Estado y de las fuerzas del orden del suroeste de Florida se alinearon en los pasillos de la iglesia para pasar junto al féretro blanco envuelto en la bandera de Latrem. Se derramaron lágrimas y se compartieron abrazos sinceros al sentir todos la magnitud de la pérdida. El sargento Roderick Spears, que había supervisado a Latrem en el correccional de Charlotte, puso las manos sobre el féretro y susurró el último adiós a la tímida mujer que había conocido. Spears había supervisado a Latrem en su brigada de recreo durante 8 meses, antes de que la cambiaran a un destacamento de construcción aproximadamente un mes antes de su muerte. El vínculo que las unía era evidente, y Spears expresó su dolor y la sensación de pérdida que sentía desde el trágico fallecimiento de Latrem. El impacto de la muerte de Latrem se extendió más allá de la comunidad inmediata de familiares y compañeros. La representante estatal, Lindsay M. Harrington, dirigió un momento de silencio en la Cámara, reconociendo la gravedad de la situación y la necesidad de justicia. La Cámara acordó no adoptar ninguna medida hasta que concluyeran las investigaciones del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida y de la Oficina del Inspector General del Departamento Correccional. James Crosby, secretario del Departamento de Instituciones Penitenciarias, entregó a los padres de Latrem la bandera que cubría el féretro de su hija, símbolo de su servicio y sacrificio. El gesto sirvió para recordar la valentía y dedicación de Latrem y la importancia de reconocer el papel de los funcionarios de prisiones en la protección de la sociedad. Gracias por verlo. Haga clic en el vídeo de la pantalla para ver contenidos similares.